Era el profe en Twitch. Voy a grabar la clase, ya que hoy día vamos a pasar materia, y después va a estar el video en, obviamente, en mi canal de YouTube, y va a estar también en la plataforma con enlace directo. ¿Quién me siguió? ¡No lo pude ver! F. Pan con queso. Gracias por el follow al canal. Supongo que es de acá del curso. Pan con queso. Hola, No, el po. nombre. Ya. Ah, puro que ahí aparece el video. La presentación, mejor dicho. ¿Cómo? Sí, me aparece la presentación. Sí, se parece la presentación. Ya, chiquillos. Ahí. Vamos a empezar entonces. Y el día de hoy nos corresponde analizar lo que son las direct and indirect questions, preguntas directas e indirectas. Cuando nosotros hablamos de pregunta directa, es como decirlo de la forma normal en que nosotros hacemos una pregunta. Preguntamos algo porque queremos obtener una información específica, ¿ya? Como por ejemplo, ¿dónde está el baño? Es una pregunta súper fácil, o sea, no tiene mayor ciencia. Y lo que nosotros queremos obtener es que nos digan la dirección o el lugar específico donde está el baño. ¿Ya? Si yo digo, ¿dónde está el baño? Yo no espero que alguien me diga, mira, de acuerdo a la probabilidad de Einstein de que... No, o sea, ¿dónde está el baño? Al fondo a la derecha o al final del pasillo. ¿Ya? Una respuesta específica. Entonces, esas son preguntas directas. En cambio, las preguntas indirectas son aquellas que, si bien yo busco la misma información, yo la pregunto de otra forma, que no sea como tan chocante, no tan directa. Entonces se llama indirecta, ¿ya? Entonces, en vez de yo decir, ¿dónde está el baño? Yo voy a una persona que no conozco y le digo, ¿me podría decir dónde está el baño? Estoy preguntando exactamente lo mismo, pero en vez de ser directo y decir, ¿dónde está el baño? Le pido como un favor a la persona si es que me puede indicar dónde está el baño. No sé, más o menos por ahí es el concepto. Ahí el puntero que siempre se me olvida. Entonces, preguntas directas e indirectas. Todavía no anoten nada, yo les voy a decir lo que anoten. Direct questions are the normal questions that we can ask friends, family members, and people we know well. Las preguntas directas son las preguntas normales, entre comillas, que les podemos preguntar a nuestros amigos, miembros de la familia y gente que nosotros conocemos bien. ¿Por qué? Porque al ser directa, bajan en su grado de formalidad, lo que significa que son un poquito más... en inglés se dice rude, groseras, ¿ya? No es algo... Si bien se hace, nosotros vamos a un lugar y le preguntamos a alguien, oye, ¿dónde está el baño? Comúnmente tendríamos que hacerlo de una forma un poquito más formal, ¿ya? Ejemplo de pregunta directa, lo que yo les decía, where is the bathroom? ¿Dónde está el baño? Ya, esa es como la clásica pregunta directa. Yo voy y pregunto por información. Por el otro lado, tenemos las preguntas indirectas. Are a little more formal and polite. Son un poco más formales y educadas. ¿Ya? Que yo muestro un grado de educación un poco mayor, el grado de formalidad de esta pregunta es mucho mayor que el anterior. Por lo tanto, yo la puedo utilizar con cualquier tipo de persona, sobre todo en ciertas condiciones. We use them when talking to a person we don't know very well. Las utilizamos, las preguntas indirectas, cuando hablamos con una persona que no conocemos muy bien. O sea, alguien desconocido, alguien en la calle. O alguien en algún local de comida rápida, si queremos saber dónde está el baño, por ejemplo.
Lo ideal no es preguntar directamente, oye, ¿dónde está el baño? Ya, porque eso es chocante, ¿no? Es poco educado. Or in professional situations, o en situaciones profesionales, ¿cierto? A un colega de trabajo que no es mi amigo, es un colega, ¿no? O al jefe o a alguien que está encargado de alguna cosa importante en alguna empresa. And their form is a little different. Y su forma, la forma de la pregunta indirecta, es un poco diferente. Fíjense. Example of indirect questions. Ejemplo de preguntas indirectas. Could you tell me where the bathroom is? Could you tell me, ¿me podrías decir where the bathroom is? ¿Dónde está el baño? Hay un pequeño cambio entre esta oración y la anterior. Acá yo pregunto, where is the bathroom? Y en la otra yo termino con where the bathroom is. Hay un cambio de orden, además de que ocupo una frase entera antes. Phrases for indirect questions. Estas frases se llaman opening phrases, que son frases de apertura, son frases con las que nosotros podemos iniciar estas preguntas indirectas. Y estas tienen una forma específica por las cuales nosotros les podemos llamar collocations. Son frases preestablecidas con un significado preestablecido para poder ser usadas en contextos específicos. ¿Ya? No es que, si yo, por ejemplo, a alguna de estas frases le cambio alguna de las palabras o alguno de los verbos, ya no me sirve para la pregunta. Ya no me sirve para la pregunta indirecta, sino que ya me cambia un poco. Por eso se llama collocations. Y estas frases son, algunas de ellas son estas. Could you tell me? ¿Me podrías decir? Could you tell me? ¿Me podrías decir? Do you know? ¿Sabe usted? ¿Sabe usted? I was wondering. Me acordé del video del africano que no sé si lo han visto, que enseña a hablar inglés. Creo que está en TikTok, ya ni me acuerdo. No. No, Bueno. bro. No me acuerdo. No lo han visto, pucha, qué lata. Después muéstrelo. ¿Qué pasa? No, ¿cómo lo voy a mostrar? A ver si lo vi. De verdad es muy gracioso. Pucha, no está el que, pero hay otro aquí, a ver. Ah, ya. Sí, ya me acuerdo. Me acordé de eso. Hay otro que es peor, sí, hay otro que es peor, pero no sé dónde está. Creo que era en TikTok. Es peor. Pero sí. ¡Gulu, gulu! Ya. Eso, me acordé. Me acordé de repente. Un poco de humor para esta hora de la mañana. ¿Se escribe eso, Ay, profe? ¿ah? No se escribe nada todavía. No, todavía no. Después de esta van a escribir. Porque es un recuadro que necesitan escribir. I was wondering. Me preguntaba. O me estaba preguntando. I was wondering. Me preguntaba o me estaba preguntando. Eso es cuando yo me digo, me preguntaba si usted tendría la amabilidad de decirme dónde está el baño. Do you have any idea? ¿Tiene usted alguna idea? Do you have any idea? I'd like to know. Me gustaría saber. Me gustaría saber. Uy, aquí estoy con... Would it be possible? ¿Sería posible? Would it be possible? ¿Sería posible?
Is there any chance? ¿Habría alguna posibilidad o algún chance, ¿cierto? Nosotros decimos en español, de repente decimos chance. Is there any chance? ¿Hay alguna posibilidad? Estos son algunos ejemplos de frases de apertura de opening phrases que nos sirven para poder formar las preguntas indirectas. Y estas preguntas indirectas, obviamente, también van a tener una estructura específica que las vamos a pasar a ver ahora. Y esta diapositiva sí necesito que la escriban. Ya es un cuadro. Esta. Gracias. No le estoy pidiendo que escriban tanto tampoco, ¿ya? Nah. Profe, hace rato que no escribo. Está bien, pues tiene que meterse, ¿no? Ya. Dice types of questions, los tipos de preguntas. ¿Cuáles son? Direct questions, indirect questions, preguntas directas o preguntas indirectas. Las preguntas directas son las preguntas comunes, ¿cierto? Las normales. Las preguntas indirectas son más educadas y más personales. Structure, tienen una estructura específica, ¿ya? La pregunta directa tiene más o menos todas estas partes. Puede faltar una o faltar la otra, pero más o menos es así. Las preguntas directas pueden empezar con una WH question, que responden a las preguntas dónde, cuándo, cómo, por qué, para qué, quién, ¿ya? Son el where, when, why. Preguntas que empiezan o que tienen dentro de su forma la WH como eje principal. What, ¿cierto? Que empieza con WH. Esas preguntas, o sea, esas palabras que son las WH questions, se utilizan en las preguntas comunes y corrientes. Ya, para hacer una pregunta, obviamente. Si yo pregunto ¿cuándo?, ocupo el when. Luego tenemos un verbo auxiliar. Este verbo auxiliar comúnmente es el do, does o did. Que es cuando nosotros queremos hacer alguna pregunta directa. Luego tenemos el sujeto. El sujeto puede ser el nombre de una persona o de algunas personas, el nombre de algún objeto o simplemente un pronombre personal. Luego el verbo, que es el verbo principal, que es lo que nos sirve para entender qué es lo que se está preguntando. Y luego podemos o no tener un objeto que es como un complemento. El objeto es el complemento que nos ayuda a dar más sentido a la oración, para darle contexto, ¿ya? Y hay verbos, como los verbos transitivos, que necesitan sí o sí tener un objeto o un complemento para poder ser entendido. Y la indirect question tiene una forma un poco distinta. Empiezo con una opening phrase, que fue la que vimos anteriormente, la diapositiva anterior, que puede ser cualquiera de esas, incluso hay otras más que están acá abajo que también las van a escribir, que es una frase de apertura. Esta frase nos indica que lo que nosotros vamos a preguntar ya va en un tono formal. Luego va la pregunta con WH question o con el if. Este if significa sí, pero no el sí de respuesta, no el sí de afirmación. Es un sí de condición o de razón o para que nos den más información. Y luego va el affirmative form, la forma afirmativa del verbo, que lo vamos a entender bien por los ejemplos. Entonces, tenemos las preguntas directas con esta estructura. Ejemplo de esto, yo parto aquí, where does he live? Tengo WH question, tengo el verbo auxiliar, does, tengo el sujeto, he, y tengo el verbo, live. Omito el objeto porque no me es necesario para darle sentido a esta oración. Where does he live? ¿Dónde vive?
¿dónde vive? El segundo ejemplo es, did he go to London? Did he go to London? Fíjense que acá no tengo la WH question, pero empiezo con el auxiliary verb, tengo el sujeto, he, tengo el verbo, go, y tengo el objeto, to London, el complemento. Tengo la misma estructura de acá arriba, en donde en una tengo la WH question, pero no tengo el objeto, y en la otra no tengo la WH question, pero tengo el objeto. Esta de acá arriba es la estructura general, ¿ya? Que más o menos deben seguir todas las preguntas, con ciertas excepciones. Acá no lleva objeto, acá no lleva WH question, pero en ambas son preguntas directas. Las mismas preguntas, veámoslo ahora en indirect question. La primera, can you tell me where he lives? Can you tell me where he lives? ¿Me podría decir dónde vive? Fíjense, parto con una opening phrase. Tengo la WH word y luego tengo la pregunta, pero fíjense acá la diferencia. Ya no tengo el auxiliar. Y la oración está en afirmativo, como si fuera la forma afirmativa del presente simple. He lives, él vive. Cuando yo genero una pregunta indirecta, lo hago de esa forma, con el opening phrase al principio, que puede ser cualquiera de estas que está acá abajo, la WH question, elimino el auxiliar y agrego o continúo escribiendo la oración en su forma afirmativa. El segundo ejemplo, do you have any idea if he went to London? ¿Tienes alguna idea? Opening phrase. ¿Tienes alguna idea? If, si, he went to London. Fíjense. He went, pasado simple de go. Esta oración con el did estaba en pasado. El did me indica que es una oración en pasado. Por lo tanto, yo lo elimino, transformo el verbo principal a su forma pasada y escribo el complemento. Lo van a entender con los ejemplos, ¿ya? Y luego tenemos ejemplos acá de frases de apertura, opening phrases. Can I ask you? ¿Te puedo preguntar? Could you tell me? ¿Me podría decir? Do you have any idea? ¿Tiene alguna idea? Would you mind telling me? ¿Le importaría decirme? ¿O le molestaría decirme? What do you think? O why do you think? Where do you think? Who do you think? Estas son varias en una. What do you think? ¿Qué cree usted? Why do you think? ¿Por qué cree usted? Where do you think? ¿Dónde cree usted? Who do you think? ¿Quién cree usted? I was wondering, me estaba preguntando o me preguntaba lo mismo. I wonder, me preguntaba. I'd be interested to know. Estaría interesado en saber. I'd like to know. Me gustaría saber. Would it be possible? ¿Sería posible? Is there any chance? ¿Hay alguna posibilidad? Terminen de escribir esta tablita completa en su cuaderno, por favor.
Profe, ¿esa tablita la copiamos? Sí. Matías Enríquez, gracias por el follow al canal. De nada, profe. ¿Realmente tiene un canal de YouTube? No, al follow de Twitch. Ah, de Twitch. Sí. Bueno, como les comentaba, hoy día voy a estar a las 5 de la tarde aproximadamente jugando Star Wars Jedi Fallen Order. Descargas el LOL mejor y jugamos. Y lo creo. El LOL. Sí. Pero si yo juego LOL, pues. No juega League of Legends. No tiene la toxicidad de las. Le falta. Mira, que no juegue el competitivo no significa que no lo juego. Yo lo juego por diversión. Yo todos los juego por diversión. A mí los competitivos no me interesan. No le interesan los Así que yo no competitivos. juego Ranked, por ejemplo. Ah, un ranked. No juego Ranked. Nivel 6000, pero no ranqueo nunca. Yo no juego Ranked. Yo juego partidas de repente nomás. ¿Y qué nivel es? Benja, dime. ¿Qué dice la última frase? Que no veo bien. Está su letra. Su nombre, perdón. ¿Esa? Sí, ¿qué dice? Is there any chance? ¿Hay alguna posibilidad o hay algún chance? Gracias. No sé en qué nivel estoy de verdad. Por lo menos como hace un mes que no juego LOL. La última vez que jugué con un amigo. Ahí nomás. Tengo que estar, yo, no, no, empecé a jugar hace poco, en todo caso, empecé este año a jugar LOL. Yo jugaba Pues, FT y tampoco lo jugaba muy seguido. Juego muchos juegos distintos. Profe, no caiga en el vicio. Por favor, no. el Paladins. ¿Lo tiene? No, yo no soy vicioso para los juegos. Fuera Profe, vicioso tenés no que haría jugar nada. Paladin. ¿Quién me dijo esa weá? Yo, ¿Qué pasa con Paladins? mucho mejor que Overwatch. ¿Qué querés que te... Juego Valorant. Pero insisto, yo no juego competitivo, no. Me da lo mismo. Juego por diversión, me entretengo. Juego siempre, cuando juego un par de partidas, después me voy. Entonces no soy vicioso. Yo prefiero mil veces jugar un juego que sea, aunque sea solo, pero que tenga historia, que vayamos avanzando, descubriendo nuevas cosas. Eh, pero por ejemplo, el LOL lo juego por diversión y me da risa de repente cuando algunos así como que se estresan y todo.
Nah, yo juego nomás, me da lo mismo. Lo hago bien, lo hago mal, me da lo mismo, yo juego y disfruto. Profe, ¿ha jugado Metal Gear Solid 4? O ¿Cuál? cualquiera de los Metal Gear. Metal Gear Solid. No. Jugué, en algún momento jugué al Metal Gear, pero ahora último no he jugado Metal Gear. Los últimos no. Mm, Sí. está bien, está bien. Sí, que de hecho, mira, me compré el año pasado el computador y recién estoy bajando como juegos buenos, entre comillas. Juegos Estoy que le gustan. Sí. ¿Es de ¿Ah? alta gama, profe? Gama media. Ujú. No, un gama media. Mm, Tengo una AMD Ryzen 5 2600 de 6, eh, 16 GB en RAM, una GPU la 1650 Super, una GTX, y con eso no tengo ningún problema. Y no es No, gama sí, alta, es gama media. sí se nota. ¿Sí? Y tiene mucho RGB. Que los RGB te dan más FPS, dicen por ahí, pero no. Nah, yo soy pobre de eso. Sí, no, es gama media. Igual me costó mi 10%, el primer 10% lo ocupé en comprarme el computador, en comprarme la silla, un escritorio. Ay, no. Y de ahí de a poco me fui armando con cositas, pues después ya empecé a comprarme un teclado RGB con un mousepad bueno, tengo 2 monitores, una buena cámara, un buen micrófono. Excelente. Usted va a ser el nuevo Ibai, pero de Chile. Tengo aquí Ray Fruna. tengo mis audífonos que los ocupo cuando juego nomás, que son Cougar. No lo estoy viendo, profe. A ver. Ah, verdad que no se ven porque Ahí estoy... está. Ah, pero son Cougar. Qué hermoso. Sí, son lindos y son baratos, estos son baratos. O sea, dentro de la gama de Cougar, son baratos. Porque Cougar es caro. Todo lo de Cougar es muy caro, pero es muy bueno. Esa es la ventaja. Cougar Obviamente. tiene esa ventaja que no vende cosas malas. Sí, de hecho también estoy pensando más adelante, quizás tal vez a lo mejor, si es que existiera alguna posibilidad, comprarme una silla Cougar. ¿Y la que tiene no le ayuda? No es Cougar, pues. Esa es la diferencia. La única diferencia. Lo que pasa, la que tengo es una Monarchy. No es una silla mala, de hecho es bastante buena, es bastante cómoda y todo. Sí, la mayoría de las sillas traen lo mismo. Eh, y de hecho, estas las Monarchy casi nadie las cacha. Y son más resistentes que las Dragster. Dios mío. Y me la compré en oferta, así que por eso la pillé. Ahí no. Estaba rebajada como de 200 y tanto, estaba en 150. La compré justo en oferta, así que dije, ah, ya, esta. Y estaba viendo ahora una Cougar Armor, vale casi 300 lucas. Así que no me quedo con la mía nomás, con la que tengo. Es que la diferencia es que las Cougar son antitranspirables, son más ergonómicas, son más resistentes. eh, el, los posabrazos tienen mayor factibilidad de posicionarse en una posición más cómoda. Esta no. Estas están fijos ahí y yo encuentro que están muy abajo. Pero me sirven. ¿Estamos listos entonces con la tablita? Sí. Ya, vamos a ir avanzando. Ejemplos. ¿Ya? Y yo creo que vamos a hacer un par de ejemplos y vamos a terminar, porque terminamos 20 para las... Sí.
Sí, esta clase termina 20 para las 11. Entonces, vamos a ver los ejemplos y los voy a estar explicando. Estos ejemplos igual anoten los chiquillos ya, para poder entenderlo. Y ojalá si pudieran anotar la explicación o tomar nota de la explicación que les voy a dar, también es muy importante. O después más adelante durante el día volver al video. Primer ejemplo, pregunta directa. Where is Balmaceda Street? ¿Dónde está la calle Balmaceda? Pregunta directa. Yo voy a donde alguien le pregunto, ¿dónde está la calle tanto? Típico cuando nosotros andamos medios perdidos, y preguntamos, ¿cierto?, ¿dónde queda alguna calle? La pregunta indirecta sería, could you tell me where Balmaceda Street is? Could you tell me where Balmaceda Street is? ¿Me podría decir, frase de apertura, me podría decir, where Balmaceda Street is? Fíjense en el orden, desde el where hasta el signo de pregunta, el orden que tiene la oración. Acá arriba yo tengo WH question, verb to be, Balmaceda Street. Acá abajo yo tengo frase de apertura, WH question, Balmaceda Street, que es el sujeto, verb to be. ¿Cuál es la explicación a esto? In indirect question with, is o are, en las preguntas indirectas con el is o el are, ya cuando la pregunta indirecta tiene, o cuando yo quiero formar una pregunta indirecta con una pregunta directa que tiene el is o el are, el verbo, en este caso is, comes after the subject, va después del sujeto. Repito, si yo tengo una pregunta directa y la quiero convertir en pregunta indirecta, si esa pregunta tiene el is o tiene un are, yo lo que hago es tomarlo y ponerlo después del sujeto. Por eso me queda de esa forma. Anoten. ¿Tenemos que anotar eso? Sí, Sí. ya, ¿estamos listos? Aún no, me falta poco.
Y todo. Ya. Segundo ejemplo. Pregunta directa. What time does the bank open? ¿A qué hora abre el banco? ¿A qué hora abre el banco? What time does the bank open? Aquí tenemos un auxiliar. Does. Forma indirecta. Do you know? Opening phrase. Frase de apertura. Do you know what time the bank opens? Lo mismo, fíjense en lo que sucede con la oración. What time the bank opens. Y acá arriba yo digo, does the bank open? ¿Qué es lo que sucedió? Yo elimino el auxiliar. En este caso, este auxiliar me indica que la oración o la pregunta está en presente simple. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Al eliminar el auxiliar que me indica que es presente simple, el verbo yo tengo que pasarlo a presente simple. En este caso, como es tercera persona porque es un objeto, el verbo va con S. Entonces, tengo la frase de apertura, do you know, la WH question, what time, elimino el auxiliar, sigo con el sujeto, the bank, y el verbo lo transformo a presente simple, opens. ¿Por qué? Porque in indirect questions we don't use the auxiliary verbs do, does, or did. En preguntas indirectas no utilizamos el auxiliar o el verbo auxiliar do, does o did. No utilizamos esos auxiliares. Ahora, alguno de ustedes me puede decir, pero profe, ahí usted en la indirect question tiene al principio el do. Sí, pero resulta que este do no es parte de la pregunta en sí, sino que es una frase de apertura, opening phrase. Por lo tanto, aquí sí puede ir, pero en lo que respecta a la pregunta en sí, después del WH question, no puede llevar un auxiliar. Por lo tanto, ese auxiliar se elimina. Anoten. Ya, vamos a la última por ahora.
Pregunta directa. Why did you move to Chile? ¿Por qué te viniste a Chile o por qué te cambiaste a Chile? ¿O por qué te mudaste a Chile? Fíjense, voy a partir al tiro diciendo esto. Esta oración está en pasado porque tengo un did acá. Anteriormente, en el ejemplo anterior, yo había dicho que en las preguntas indirectas no pueden llevar los auxiliares. Tengo este auxiliar acá. Este auxiliar me indica que la oración está en pasado. Por lo tanto, si yo sigo el ejemplo anterior, lo que tengo que hacer es tener la frase de apertura, la opening phrase, la oración con el why, sin el did, el pronombre, el verbo en pasado simple y el complemento. Entonces me quedaría así. I was wondering, frase de apertura, me estaba preguntando o me preguntaba. Why, WH question, elimino el did, you, pronombre personal, verbo en pasado simple, move se transforma en moved, con D final, porque estoy en pasado simple, verbo regular, y luego un complemento. De nuevo, there is no auxiliary verb did in the indirect question. No hay verbos auxiliares en la oración indirecta. Cuando yo escribo la oración indirecta, yo elimino de la oración principal o de su forma directa el auxiliar y cambio, transformo el verbo ya sea a presente simple o a pasado simple, dependiendo del auxiliar que yo tenga ahí. Con esta diapositiva terminamos por hoy.